comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver el segundo tumor de lo que es el tracto gastrointestinal, que es cáncer de colon. Entonces, ¿qué vamos a ver de este tumor? Vamos a ver la epidemiología y los factores de riesgo. Vamos a ver cuáles son las vías de carcinogénesis, porque es en este tumor uno de los primeros que se describió lo que son las vías de carcinogénesis, o sea que está bastante bien descrito. Vamos a realizar el abordaje diagnóstico. Aquí vamos a ver la clínica y los métodos que utilizamos para realizar el diagnóstico y vamos a ver algunas opciones de tratamiento. Entonces, a manera de resumen, el cáncer de colon, como les decía, es la neoplasia más frecuente del tracto gastrointestinal. Más del 90% son del tipo adenocarcinoma. La edad media de diagnóstico está entre los 67 y 68 años de edad. Aproximadamente el 65% son considerados esporádicos, es decir, que no tienen una relación con la herencia. Los países donde más frecuentemente se han diagnosticado son aquellos que se consideran con dietas ricas en grasas, en carbohidratos y frituras, es lo que se llama occidentalización, y vamos a ver que eso pasa más en los países del Oriente. Y afortunadamente este tipo de tumor tiene una tendencia a disminuir la mortalidad, es decir, que gracias a los métodos de tamizaje es uno de los tumores donde se ve que funciona el tamizaje y una vez que se detectan en etapas tempranas son potencialmente curables. Para entender que hay diferentes tipos de cáncer de colon, hay que hacer un recordatorio anatómico a grosso modo, ¿no? El colon recordarán desde la unión ileocecal, envuelve todo lo que es el marco colónico y luego viene el recto, ¿no? Se considera con una línea diagonal que pasa a través del ángulo esplénico hasta lo que es el ciego, ¿no? Todo lo que es el ciego, colon ascendente y el transverso se consideran colon derecho y el resto colon izquierdo. Recordarles también que a grandes rasgos la irrigación principal es de la arteria mesentérica superior, del lado derecho y de la arteria mesentérica inferior del lado izquierdo. Hay que recordar y repasar también las diferentes capas que componen la pared del colon. Lo mismo pasa con los ganglios regionales. Para nosotros es muy importante los ganglios regionales y recordar cuáles son. La mayoría son los pericolónicos, porque estos son los que nos van a ayudar en la etapificación, ¿no? En el N del TNM es referente a los ganglios regionales y los ganglios regionales del colon pues son todos los ganglios pericolónicos. El recto pues es la última porción del intestino, es desde el punto de vista oncológico diferente en cuanto a pronóstico y tratamiento. De hecho, el cáncer de recto es considerado de peor pronóstico que del cáncer de colon. Dependiendo a la literatura, son los 12 a 18 centímetros de longitud, también tiene sus capas y también tiene sus divisiones, ¿no? Porque recuerden que la última porción, los últimos 2 o 3 centímetros es el canal anal y el canal anal es una enfermedad totalmente indiferente desde el punto de vista oncológico, es un tema aparte. En los hombres es el segundo tumor, tiene un riesgo de desarrollar cáncer colorectal del 5%. En las mujeres es el tercer tumor. Y conmigo se echa así. Tiene un riesgo de desarrollar un poco mayor que en los hombres, hasta casi 6.5%. La prevalencia en general actualmente es igual, considerada tanto en hombres como en mujeres, dependiendo de la literatura, pero en general es una relación muy similar. Hablando de lo que es la occidentalización de la dieta, les mencionaba que este tipo de tumor es diferente de acuerdo al continente y a los países. Y es porque uno de los factores de riesgo que está relacionado con esto es principalmente la dieta, ¿no? Y se ve que los países del occidente pues son los que tienen mayor incidencia y prevalencia de este tumor, principalmente relacionado a que tiene una dieta rica en grasas, frituras, carbohidratos, que vamos a ver que son predisponentes para la carcinogénesis de este tipo de tumor. Si vemos los datos epidemiológicos de Globocan del 2022, a nivel mundial vemos que el cáncer de colon ocupa en cuanto a incidencia y mortalidad el cuarto lugar, ¿no?
Esto tanto en hombres como en mujeres. Si lo vemos ya por sexos, les decía que la relación de hombre y mujeres es muy similar. De acuerdo a Globocante, dice que en hombres es ligeramente un poquito más frecuente que en mujeres, pero en realidad les digo, actualmente podemos decir que es de una manera muy similar. Y Globocante dice que la edad promedio de diagnóstico es de los 68 años de edad. ¿Qué nos dice la epidemiología del ser? El CER es la institución epidemiológica de los Estados Unidos, uno de los países que tiene la epidemiología más sólida y objetiva, pues los datos son bastante similares, la edad diagnóstica a los 67 años, las edades mayor prevalentes empieza a los 45 y va disminuyendo a partir de los 75. De hecho, también por eso el tamizaje empieza a la edad de 45 años, de acuerdo a las guías americanas. Nos dice que la mayoría, hasta un 70% de este tumor, se diagnostican en etapas tempranas y localmente avanzadas, es decir, potencialmente resecables y con un chance de curación. Y el otro 20-25% se detectan en etapas avanzadas o metastásicas. Por supuesto, la supervivencia a 5 años va a ser mucho mejor si se detectan en etapas localizadas, ¿no? 90% si ven en las etapas más tempranas. ¿Qué nos dice Globocam para nuestro país? En nuestro país vamos a ver que el cáncer de colon ocupa el 9º lugar, algo bastante diferente de lo que nos dice a nivel mundial, que como hemos visto ocupa el 4º lugar. Si vemos en nuestro país y enfocamos solamente a los tumores gastrointestinales, pues estómago, como habíamos mencionado, ocupa el primer lugar, pero colon no ocupa el segundo lugar. Está después de estómago está de vesícula biliar, hígado y luego está el cáncer colorectal. Ocupa el 4º lugar en Bolivia. Hablando de los factores de riesgo, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos los que son los esporádicos, que representan, como habíamos mencionado, hasta el 65%, y tenemos el resto, que es el 25%, que está relacionado con la herencia, con la genética. Y esto ya podemos verlo desde los estudios que nos dicen cuando hay un familiar de primer grado con cáncer de colon, tu riesgo relativo se duplica, ¿no? Es el doble. Si tienes 2 o más familiares, pues hasta casi se cuadruplica tu riesgo de tener cáncer de colon. Y lo mismo pasa si ese familiar que diagnosticaron con cáncer de colon de primer grado tiene una edad menor de 50 años, ¿no? Y este es un resumen, un cuadro donde nos da el resumen de los dos síndromes hereditarios que se ha descrito que están relacionados más con cáncer de colon. Tenemos el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. De este cuadro vamos a rescatar que verán que son síndromes bastante raros, menos del 3%. Miren, PAF está como en el 1%. Luego están que nos describen los genes que están involucrados en el desarrollo de este síndrome. Vemos que en el síndrome de Lynch ya están estos genes que ya los hemos visto en otra patología, que son los genes que están relacionados con las enzimas de reparación de DNA. Cada uno tiene sus características, pero como vemos que el riesgo acumulado de tener cáncer de colon está tan alto, pueden ver que en hombres 66%, en mujeres 43%, y en los que tienen PAF más del 90%, pues entonces los tamizajes no son iguales como se realizan en la población general, donde se recomienda que la colonoscopía se empiece entre los 45 y 50 años. Aquí te dice que debes empezar en los 20, ¿no? Por su riesgo acumulado tan alto de tener cáncer de colon. Entre otros síndromes hereditarios polipósicos, tenemos estos tres que ya son conocidos seguramente para ustedes: Peutz-Jeghers, poliposis juvenil y Cowden. De esto hay que rescatar que vean su riesgo acumulado de cáncer de colon son altísimos. Ni qué decir del síndrome de Cowden, que llega al 85%, ¿no? Por eso es que el tamizaje también en estos pacientes empiezan a los 20. Ahora, hablando de los factores de riesgo de la población en general, hay factores de riesgo que están asociados ya a enfermedades que ya los pacientes presentan. ¿Qué enfermedades ya se ha visto que se relacionan, que aumentan la probabilidad de tener cáncer de colon? Diabéticos,
¿no? Aunque es un riesgo relativo que no llega a 2, pero está aumentado, ¿no? Aquellos que tienen acromegalia, ya se sabe que su riesgo de cáncer de colon es mayor que la población en general, por lo tanto también a estos pacientes se hace colonoscopía temprana. Ni qué decir los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal como las colitis ulcerativas y la enfermedad de Crohn, donde tiene, digamos, un riesgo aumentado y por lo tanto también ya tienen un protocolo para realizar colonoscopías de forma temprana. Aquellos que les quitaron la vesícula también ya tienen un riesgo aumentado de cáncer de colon y esto está relacionado porque ya hay una alteración en la composición de los ácidos biliares que podrían estar relacionados con la oncogénesis de este tumor y otras más raras como el tratamiento de privación de andrógenos y la fibrosis quística. Ahora, lo que está bastante bien estudiado es la relación de cáncer de colon con el estilo de vida y con todo lo que es la parte nutricional, ¿no? Evidentemente, aquel paciente que tiene sedentarismo, una dieta occidental, que predispone a la obesidad, los riesgos relativos tanto para cáncer de colon como cáncer de recto están aumentados. Pero lo que realmente ha mostrado algo objetivo y el estudio más contundente con un riesgo relativo de 11 es el consumo de carne procesada, ¿no? Podemos ver que el riesgo relativo para cáncer de colon es más de 11 y esto se ha estudiado que cuando el consumo es de 50 gramos al día, ¿no? Otros menos frecuentes, pues la carne roja normal, el alcohol y el tabaquismo. También han sido descritos factores protectores para cáncer de colon, pero a diferencia de los que son factores de riesgo, ninguno de estos tienen una indicación contundente, ¿no? Hay estudios que te dicen que consumir más de 6 tazas de café al día, fibra más de 10 gramos, actividad física, fruta y vegetales, suplementos como ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, calcio, podrían ayudarte a disminuir el cáncer de colon, pero ninguno de ellos es actualmente una indicación así objetiva, indicación tipo A, ¿no? Desde el punto de vista histológico, ya hemos mencionado al principio, el adenocarcinoma es el más frecuente con todas sus variedades. Hay otros menos frecuentes, que son los más raros, como el epidermoide, el adeno escamoso, pero indudablemente, pues a mayor indiferenciación, pues el pronóstico es peor. Cada uno de estos, pues van a ser descritos seguramente muy bien en sus clases de patología. Desde el punto de vista molecular, pues también han sido descritos varios ya genes que están involucrados en el desarrollo de este tumor y estos muchos sirven actualmente de biomarcadores, de los cuales en casi la mitad, 45%, eh, el gen del KRAS es el que ha estado estudiado, involucrado en la carcinogénesis, eh, pero hay un 26-27% eh, que no tiene ningún tipo de mutación. Y para nosotros eso es importante porque ya está descrito que en cáncer de colon, aquellos que no tienen mutación son los que se benefician de terapias moleculares como los anticuerpos monoclonales, como son los anti-FGR. Hay otro tipo de mutaciones con menor porcentaje, como son PD1, PDL1, inestabilidad microsatelital, que están, por ejemplo, en el 2% y que si salen positivos pueden ser candidatos a inmunoterapia. Hablando de la carcinogénesis, como les mencioné, este es uno de los primeros tumores donde se describió estos pasos. Hay dos tipos de carcinogénesis descritas en cáncer de colon. La más común es la de la inestabilidad cromosómica, la que se ha descrito desde hace varios años, de hecho es el modelo de Bolkestein, donde nos muestra que de un epitelio normal hasta el epitelio con cáncer, en este caso el adenocarcinoma, hay los diferentes cambios que ya hemos mencionado en otras patologías de displasia, metaplasia, y en cada uno de ellos participan diferentes genes que están involucrados en esos cambios, ¿no? Entonces, este es, digamos, ¿qué genes? Los más que los que mencioné previamente, aquí está la familia RAS, con KRAS, BRAF, NRAF, que muchos de ellos vamos a ver que nos sirven de blancos moleculares. La otra vía de carcinogénesis menos común, que representa aproximadamente el 15%, es el de la inestabilidad microsatelital.
que esto está involucrado principalmente con los tipos de cáncer de colon que tienen síndrome de Lynch, como les mencioné al principio, y algunos que tienen sin síndrome de Lynch, pero tienen un componente hereditario. Y estas son las vías intracelulares que ya están descritas en cáncer de colon, son 4 principalmente. La primera es la vía de TGF-beta con sus diferentes proteínas de transducción, que finalmente van a llevar a la proliferación descontrolada de la célula. En esta vía ninguna de estas proteínas actualmente es un blanco molecular que se utiliza en la clínica. Luego tenemos la vía Notch, que es una de las últimas vías en ser descritas. Tampoco está descrito algún blanco molecular útil, todos están en experimentación. La que más se ha descrito y la que está más estudiada es la vía del FGR, donde ya vamos a ver proteínas conocidas como la de KRAS, BRAF, tenemos mTOR, que sí ya tenemos blancos moleculares, por ejemplo, para BRAF, ¿no? Y la última vía, la de WNT o FRIS, que es también una vía nueva, donde hay varias proteínas involucradas que sabemos que están correlacionando con la proliferación descontrolada de la célula, pero que finalmente todavía tampoco tenemos un blanco molecular de estas vías. Ahora, la inestabilidad microsatelital, que hemos visto que es la otra vía de la carcinogénesis, para comprenderla tenemos que recordar que el microsatélite son cadenas cortas de DNA que están formadas de 2 a 4 bases o de una base nitrogenada, donde sabemos que la unión de las diferentes bases es muy importante que sea correlacionada a lo que ya conocemos para no generar mutaciones. Y tenemos unos guardianes que son estos, ¿no? Los genes de reparación de DNA, que son los que se encargan de ver que haya un acoplamiento adecuado del DNA, y si no hay ese acoplamiento adecuado, pues lo que hace es cortar la cadena y volverla a unir para evitar mutaciones. Pero si estos genes de reparación no están funcionando bien porque están mutados, pues nadie va a reparar la cadena de DNA y va a haber una acumulación de mutaciones. Y esa acumulación de mutaciones es lo que inicia la tumorogénesis del cáncer de colon por esta vía. Les digo, principalmente hemos visto que esto está relacionado en el síndrome de Lynch, pero también puede estar relacionado en un porcentaje pequeño de cáncer de colon rectal esporádico. Entonces, como ya están descritas varias moléculas, vías moleculares para esta vía, tenemos 4 grupos de cáncer de colon distintos desde el punto de vista molecular. El grupo 1 de hecho, es el inmune, el que acabo de describir, representa el 15%. Generalmente aquí se puede utilizar inmunoterapia. El grupo 2, que es el de mayor porcentaje, es el más común, el que está involucrada de la vía del receptor de factor de crecimiento epidérmico, y generalmente son los de mejor pronóstico. Y el 3 y el 4, pues son los de peor pronóstico, ¿no? Y actualmente no tenemos una vía molecular que ataque esos genes del grupo 3 y 4. Este gráfico es para mostrarles que estos diferentes grupos moleculares se presentan en diferente porcentaje dependiendo si encuentran en el colon derecho y en el colon izquierdo. Vamos a ver que el tipo 2 que hemos dicho que es el más frecuente, donde está involucrado la vía del FGR, si ven, principalmente se encuentran en el colon del lado izquierdo. Y eso para decirles que el colon del lado derecho y el colon del lado izquierdo son diferentes desde el punto de vista molecular, y no solo molecular, porque hay diferentes genes que están involucrados en el desarrollo del lado derecho que el del lado izquierdo. Lo que pasa es que los genes que están involucrados en el lado derecho, la mayoría predisponen a resistencia al tratamiento base, como es la quimioterapia, y es por eso que los cánceres del colon derecho generalmente son de peor pronóstico que el cáncer de colon izquierdo. Y este es un resumen para que lo lean con calma en su casa, donde nos dice las diferencias, porque son 2 enfermedades diferentes desde el punto de vista molecular. ¿Qué nos dice la clínica? La mayoría en etapas tempranas pues son asintomáticos. Desafortunadamente pues aquí deberíamos tener una alta sospecha, pero eso no pasa en la realidad. De hecho, el objetivo del tamizaje es encontrarlos en estas etapas. Cuando ya vemos cualquiera de los síntomas del resto de la diapositiva, generalmente ya está en una etapa localmente avanzada o avanzada. Algunos de los síntomas predominan del lado donde se encuentra el tumor.
Por ejemplo, los cambios en el hábito intestinal generalmente se presentan en los cánceres de colon del lado izquierdo. A diferencia de los sangrados como hematoquesia, melena, predominan del lado derecho. Hasta un 20% pueden acudir a urgencias por un síndrome de obstrucción y debutar con obstrucción ya lo hace de mal pronóstico. Otros síntomas como masa rectal, masa abdominal, generalmente ya estamos hablando de enfermedades avanzadas. Uno de los mensajes principales de esta clase es esto, la anemia por deficiencia de hierro, donde cualquier paciente, ya sea hombre o mujer, mayor de 50 años, que tenga anemia y con características de deficiencia de hierro, es cáncer de colon hasta demostrar de lo contrario y debe ser estudiado. De hecho, en esta tabla se ve la sensibilidad y especificidad de los síntomas, donde vamos a ver que hematoquesia y sangrado rectal tienen una sensibilidad casi del 50% para decirte que puede estar relacionado con cáncer de colon, al igual que la melena. ¿Ok? Los patrones de diseminación a distancia también son algo distintos en cáncer de colon y en cáncer de recto. Vamos a ver, por ejemplo, que en el hígado predomina las metástasis de colon más que de recto y esto principalmente es relacionado con la anatomía. Sabemos que el principal drenaje venoso del colon va a llegar a la porta y por eso que es muy frecuente las metástasis hepáticas. Si vemos en el pulmón es algo diferente, ¿no? Ahí predomina el recto y también esto es relacionado con el drenaje venoso que principalmente llega a la cava y de ahí directamente al pulmón. Pero desafortunadamente un porcentaje de los pacientes no solo tiene metástasis en un órgano, sino puede haber combinaciones de varios en su presentación inicial y eso por supuesto la hace de peor pronóstico. En cuanto al tamizaje o escrutinio, en cáncer de colon ya están muy bien descritos los grupos y cómo debe realizarse. Tenemos un riesgo promedio donde está la mayoría de las personas, aquellos que sean mayores de 50 años, que no tengan ningún tipo de historia previa de cáncer de colon o algún tipo de colonoscopía, donde se haya detectado algún tipo de pólipo de alto riesgo, o que tenga en su historia, que no tenga ningún tipo de enfermedad o comorbilidad que esté relacionado con cáncer de colon y que en su familia no haya ningún antecedente, pues este es, ¿no? Al que hay que hacerle colonoscopia a partir de los 50 años y cada 10 años. Luego tenemos la enfermedad promedio o incrementado, donde aquí hay una historia personal, ya sea de que tuvo algún tipo de pólipo de alto riesgo, ya tuvo cáncer de colon en el pasado, o alguna enfermedad que predispone como la enfermedad intestinal inflamatoria, o que ya tenga un familiar, ¿no? Y aquí ya pues es diferente. Generalmente las colonoscopías se empiezan a hacer o cada 5 años o 10 años antes del familiar que se diagnosticó con cáncer de colon. Y el de alto riesgo, pues todos los síndromes que hemos mencionado previamente. Y en esta tabla nos muestra los métodos de tamizaje que se han estudiado y sus sensibilidades y especificidades. Nada más recalcar que la colonoscopia sigue siendo el gold estándar para para realizar el tamizaje de cáncer de colon. Estamos hablando que es cada 10 años en la población de riesgo promedio, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues vamos a hacerlo, ya saben, historia clínica, exploración física, laboratorios, pero indudablemente la colonoscopía con la toma de biopsia para ver la patología es el gold estándar para el diagnóstico, ¿no? Realizamos estudios de imagen para la etapificación y no solamente una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. En este caso, cuando estamos abordando cáncer de recto, también es adecuado realizar una resonancia magnética con gadolinio principalmente si estamos pensando que el paciente pueda ser candidato a cirugía y no haya órganos invadidos a nivel de la pelvis. El antígeno carcino embrionario es el marcador tumoral que apoya el diagnóstico de cáncer de colon. Como ya estamos sospechando por clínica, que ya tenemos la colonoscopía con la tumoración, entonces nos apoya el diagnóstico, porque recuerden que los marcadores tumorales se pueden elevar o se pueden salir falsos negativos por diferentes enfermedades. El hecho de que te salga negativo no te lo va a descartar si tienes toda la clínica y la colonoscopía con el tumor, pero si sale positivo sí te va a servir, primero para apoyar el diagnóstico, como dijimos, y segundo luego para seguimiento, ¿no? Que una vez que le des el tratamiento que le toque, pues lo que esperas es que se normalice, ¿no? El valor del antígeno carcino embrionario.
La tomografía como método de etapificación para cáncer de colon tiene, la verdad, una sensibilidad y especificidad bastante buena para ver enfermedad regional, metástasis, y donde tiene también nuevamente el tendón de Aquiles es implantes peritoneales, pero afortunadamente cáncer de colon da con muy poca frecuencia implantes peritoneales, a diferencia de cáncer de estómago. El PET-CT, la verdad, no tiene nada que envidiar, bueno, la tomografía no tiene nada que envidiar al PET-CT, la verdad, las sensibilidades y especificidades para cáncer de colon son bastante parecidas, por lo tanto, a mí no me quita el sueño a un cáncer de colon no pedirle PET-CT. Resonancia magnética, como les dije, principalmente para tumores de recto, o si en la tomografía tienes lesiones hepáticas que te quedan dudas si son metástasis o no, una resonancia magnética con protocolo para hígado nos podría ayudar a mejorar la imagen y determinar si son metástasis o no. La etapificación TNM, la T, igual que pasa con estómago, va a ser de acuerdo a la profundidad del tumor. Cuanto más profundo la T es mayor. La N va a ser de acuerdo al número de ganglios regionales comprometidos. Va a ser N1, N2 o N3. Y la M de acuerdo a la presencia o no de metástasis a distancia. De cáncer de colon general, los lugares de metástasis más frecuentes son hígado y pulmón. Por supuesto, a mayor etapa, pues el pronóstico es peor. En cáncer de colon consideramos de la etapa 1 a la etapa 3 que son potencialmente resecables y curables, y la etapa 4 es la que es avanzada. Entonces, el manejo lo vamos a dividir mediante dos métodos, los manejos locales, donde está la cirugía, radioterapia y la ablación por radiofrecuencia, que son tipos de radioterapia. De estos, el principal es la cirugía. Los sistémicos tenemos quimioterapia, terapia blanco e inmunoterapia. En la cirugía hay que recalcar que debe ser realizada por un cirujano oncólogo, porque él sabe que si el tumor se encuentra, por ejemplo, en el ciego, no va a quitar solamente el ciego, sino va a ser una hemicolectomía derecha completa. Sabe que tiene que tomar los ganglios regionales, sabe que hay que tomar al menos 12 ganglios regionales para que tengan una buena etapificación y sabe también que en qué momento tiene que ser una cirugía donde haya una reconexión inmediata o en aquellos que hay que hacer una colostomía de forma permanente o de forma temporal. La quimioterapia va a depender de la etapa. Generalmente la etapa 1 no tiene ningún papel. Una vez que la cirugía se ha realizado es solamente vigilancia. En la etapa 2 depende, unos sí, otros no. Ahorita vamos a ver quiénes requieren quimioterapia. La etapa 3 no hay duda, todos necesitan quimioterapia adyuvante y la etapa 4 todos requieren tratamiento sistémico. En la etapa 2, ¿quiénes requieren tratamiento adyuvante? Aquellos que nos reportan en la pieza quirúrgica características de alto riesgo. ¿Cuáles son esas características de alto riesgo? Que no hayan tomado los ganglios adecuados, menos de 12, que sea pobremente diferenciado, que haya invasión linfática vascular y perineural, que haya debutado ya con obstrucción o perforación o que tenga márgenes positivos. Se les da quimioterapia adyuvante con cualquiera de estos esquemas de tratamiento y en general duran 6 meses. ¿Qué pasa con la etapa 4? Desde hace años la base es primero quimioterapia con cualquiera de estos esquemas, pero actualmente podemos hacer biomarcadores moleculares que nos va a ayudar a combinar la quimioterapia con algún tipo de terapia molecular dirigida de acuerdo a los biomarcadores que pidamos. Pueden ser biomarcadores que nos digan que están dentro de la vía del factor de receptor de crecimiento epidérmico, con sus diferentes fármacos que ya están estudiados o que estén relacionados con lo que es la inestabilidad microsatelital, que podría ser candidato a algún tipo de inmunoterapia, o fármacos que estén relacionados con la angiogénesis, ¿no? Que también se ha visto que se beneficia combinarlos con la quimioterapia. ¿Qué biomarcadores pedimos en cáncer de colon avanzado? Pues mutaciones de la familia RAS, que ya hemos visto que participan en la carcinogénesis, KRAS, NRAS, BRAF, que también está en la misma vía del factor de crecimiento epidérmico, e inestabilidad microsatelital. Entonces, ahora podemos combinar
combinar quimioterapia con algún tipo de terapia. Si no sale mutación de KRAS, podemos dar anticuerpo monoclonal como cetuximab o panitumumab. Si sale con mutación de KRAS, generalmente se recomienda combinar con algún tipo de antiangiogénico, y si sale inestabilidad microsatelital, se puede combinar con inmunoterapia. Una vez que se realiza ya el tratamiento, de acuerdo a la etapa, se va a hacer el seguimiento. Generalmente las etapas tempranas, los seguimientos son más espaciados, 1 o 2 veces al año. En cambio, a medida que la etapa va avanzando, de acuerdo al paciente y a las características, generalmente son cada 2 o 3 meses, y generalmente puede ser con estudios de imagen, con estudios de sangre, pero la piedra angular es que se hace al menos colonoscopía 1 vez al año. El pronóstico, como les decía, a mayor etapa, el pronóstico es peor, ¿no? Vean, la etapa 4 llega al 11% a 5 años. ¿Y qué concluimos? Que es la cuarta neoplasia más frecuente en el mundo. Hay factores de riesgo que son modificables, como la dieta, y no modificables, como la herencia. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Para el diagnóstico utilizamos todo lo que es la clínica. Recuerden que el gol estándar es la colonoscopía con la toma de biopsia, tapificamos con estudios de imagen, y los manejos es con manejos locales y sistémicos. De los locales, el principal es la cirugía. De los sistémicos, quimioterapia es la base, y podemos combinar con algún tipo de terapia molecular dirigida dependiendo el biomarcador molecular que nos salga, y el pronóstico a 5 años va a depender de la etapa clínica al diagnóstico. Recuerden que el 31 de marzo es el Día de Prevención de Cáncer de Colon. Y bueno, con esto terminamos. Si se corta, se vuelven a conectar, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de cáncer de colon? Si no, entonces